cuando en Geos hablamos de nuestra filosofía en cuanto a la hora de diseñar productos, hablamos, como ya hemos dicho otras veces, que nuestras fórmulas dan mucha más importancia a la sinergia de los ingredientes que a los principios activos individualmente. Esto es especialmente cierto en la línea que presento a continuación, que es la línea hormética. Esta línea hormética está diseñada por el médico Eugenio Sclauzero. Y Eugenio, que es un conocedor en profundidad de la medicina deportiva, pero también de la medicina funcional y de la homeopatía, ha generado una línea de productos que podríamos decir que es la línea del medio, entre el ortomolecular, que utiliza grandes dosis de principio activo, por decir de alguna manera, para conseguir el objetivo de equilibrar una ruta metabólica u otra, y la homeopatía, que trabaja con frecuencias o con muy poca cantidad de principio activo, más que la homeopatía, la homotoxicología. Esta línea hormética respeta el principio de hormesis, como su propio nombre indica. Este principio de hormesis explica cómo las células se adaptan al estrés que las rodea, entendiendo este estrés como un exceso o como señal química. Todos sabemos en fisiopatología que cuando una célula vive en un entorno con mucha insulina, por ejemplo, la sensibilidad de esas células o de esa célula para la insulina disminuye. ¿Cómo se lleva a cabo este efecto? Este efecto es la consecuencia de la down regulation, es decir, de la menor expresión de los receptores para ese estímulo químico que se encuentra en exceso en el exterior de la célula. Pero este fenómeno de hormesis no solo sirve o no solo se expresa o se manifiesta en patología, también se expresa en terapia. Por lo tanto, cuando nosotros damos una megadosis, por ejemplo, de vitamina C, los receptores, durante largo tiempo, los receptores para la vitamina C disminuyen su expresión. Por lo tanto, la célula es cada vez menos sensible a ese estímulo. De ahí la frase que de la dosis depende el efecto. Un remedio que en poca dosis puede ser terapéutico, curativo, en exceso puede llegar a ser un veneno. Estudios recientes han demostrado que la dosis ideal de un principio activo para conseguir el máximo beneficio, el máximo resultado, está en un rango intermedio, generalmente, que no supera el 15% de la cantidad diaria recomendada, de las necesidades diarias para ese principio activo. Recordemos que esta NRV, estos valores nutricionales de referencia en adultos, están solo calculados o solo se tienen en cuenta para vitaminas y minerales, principalmente. Todos estos productos, por lo tanto, respetan este principio de hormesis y en ningún caso ningún ingrediente supera en la cantidad diaria recomendada el 15% de esta NRV. Su dosificación genérica es esta: un comprimido por cada 25 kilos de peso de la persona y día. Esto quiere decir que una persona de 52 kilos tendría que tomar 2 comprimidos de cualquiera de estos productos al día, o bien una persona de 48 kilos tendría que tomar un solo comprimido. Cuando hablamos de cantidad diaria recomendada en estos productos, está calculada para
5 comprimidos al día. O lo que es lo mismo, sería la cantidad diaria que recomendaríamos a una persona que pesara a partir de 125 kilos. Por suerte, no son la mayoría. Otro aspecto interesante es que pasados 15 días o a veces un mes del inicio del tratamiento, se recomienda disminuir la dosificación a 5 días a la semana y dejar 2 días libres, generalmente el fin de semana o cuando le vaya mejor al paciente, para que las células refresquen sus receptores, es decir, para que las células vuelvan a tener el deseo de ese estímulo químico, por lo tanto, expresen de nuevo los receptores para ese estímulo químico. Situación clara o frecuente. Aquello que me diste me fue muy bien, pero al cabo de unos días dejó de hacerme efecto o ya no lo notaba tanto o me olvidaba de tomarlo. Generalmente esa situación tan común expresa que los receptores para ese estímulo químico se han saturado y la persona ya no expresa o no refiere el beneficio que los primeros días sí que refería con el producto. De este modo minimizamos esa situación. El primer producto del que vamos a hablar se llama Ansirit. Ansirit es un producto diseñado para la ansiedad. Si nos fijamos en su composición, veremos que todos sus ingredientes tienen como objetivo favorecer una relajación del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, el eje HPA. Este remedio es súper eficaz en situaciones de ansiedad. Este remedio es el que utilizamos, por ejemplo, para una deshabituación de antidepresivos, por ejemplo, o de ansiolíticos. ¿Sí? Sostiene el sistema nervioso frente a la deshabituación de medicación de ese tipo. ¿Cómo lo hacemos? Generalmente lo que hacemos es, a la vez que se va disminuyendo progresivamente, porque tiene que ser progresivamente la dosis de un ansiolítico, por ejemplo, vamos aumentando progresivamente la dosis de Ansirit. Generalmente, este remedio acaba siendo el remedio único durante un mes o así, después de haber acabado el trabajo o el tratamiento ansiolítico. Funciona súper bien, como vais a comprobar, y este remedio puede ser utilizado como emergencia, por decirlo de alguna manera. Cuando una persona se encuentra en una situación de mucho estrés y ese estrés le desborda, Ansirit puede ayudarle a calmarle automáticamente. El segundo remedio se llama Geospausia. Geospausia es un remedio diseñado para la menopausia. La menopausia es un proceso en el que combina minerales sedantes como calcio y magnesio con zinc, trébol rojo, saudgatillo, fosfatidilcerina, vitamina C, Donquai, que tienen como objetivo equilibrar aquellas situaciones comunes a la menopausia, comunes como problema en la menopausia, es decir, a favorecer la producción de estrógenos, favorecer la microcirculación que condiciona muchas veces la sequedad de las mucosas. Por otro lado, esta dosis de estímulo consigue generar una regulación de los ejes hormonales
desde o a nivel hipofisario, con lo cual el trabajo es, o el efecto es general. El Geospausia, por ejemplo, o el producto que veremos a continuación, Geos SPM, no pretenden trabajar solo a nivel suprarrenal o solo a nivel de ovarios, sino sobre todo regulando el eje del estrés que controla estos procesos. En este caso, también tiene una acción muy interesante sobre la tiroides, favoreciendo la desaparición del síntoma principal, del síntoma desagradable principal durante la menopausia, que son los sofocos. Ahí también el calcio, el magnesio, estos minerales sedantes también actúan, o las sales de estos minerales, mejor dicho, actúan regulando la recalcificación o favoreciendo que no se pierda calcio a nivel de los huesos. Porque la osteoporosis es otro de los problemas principales durante la menopausia. Otro producto en la misma línea es el Geos SPM, que son las siglas del síndrome premenstrual. El síndrome premenstrual son aquellas alteraciones generalmente debidas a un exceso de estrógenos o de progesterona en los días previos o inmediatamente posteriores a la menstruación. Estos ingredientes consiguen normalizar los niveles de estrógenos y de progesterona a nivel o en la fase menstrual. Por eso este producto se suele recomendar en dos diferentes fases. Todos sabemos que el ciclo menstrual idealmente dura 28 días. También sabemos, o tenemos que saber, que la primera fase del ciclo es regular. Desde que viene la regla hasta el día 14 en que tiene lugar el pico ovulatorio, esa fase es fija. La que se alarga o disminuye es la segunda fase. Entonces, en la primera fase podemos dar la mitad de la dosis que aumentaremos en la segunda mitad del ciclo menstrual. Entonces, por ejemplo, si una chica pesa 56 kilos, daremos en la primera mitad del ciclo igual un solo comprimido y 2 comprimidos, que sería su dosis ideal, durante la segunda mitad del ciclo, pudiendo incluso doblar, en este caso, la dosis en el caso de que aparecieran molestias los días previos. Estas molestias, por ejemplo, suelen ser del tipo me molesta el pecho. Cuando aumenta la molestia del pecho, la tensión mamaria, que a veces puede llegar a ser dolorosa en algunas mujeres, esto corresponde a un aumento de la prolactina. Tenemos que saber que la prolactina es la consecuencia de un exceso de acidez. La prolactina es una hormona que aumenta cuando hay estrés y no solo durante la lactancia. Cuando tenemos, por ejemplo, un tipo de dolor anterior en la menstruación, este dolor anterior que hace que la mujer se ponga la mano así en el bajo vientre, suele ser un dolor muy fuerte. Ese dolor tan fuerte, desgarrador muchas veces, que es el dolor que tienen aquellas mujeres que refieren dicen, yo es que me tengo que tomar un antiinflamatorio cuando me viene la regla, o bien yo me tengo que quedar un día en la cama cuando me viene la regla. Esa situación corresponde a un exceso a un déficit, perdón, a que depende del zinc. Vaya, hombre, ahora no me acuerdo. De progesterona, perdón. ¿Sí? Entonces, ese déficit de zinc también será compensado aquí.
aunque si el dolor fuera muy específico a ese nivel, podríamos valorar de añadir zinc o zinc ponderal. También tenemos que saber que cuando el exceso, el desequilibrio hormonal durante el ciclo corresponde a un exceso de estrógenos, la mujer también se suele sentir especialmente emotiva los días previos y, entre comillas, llora por los rincones. En ese caso, es muy importante aumentar moléculas o sustancias que actúen como fitoestrógenos, como por ejemplo el saudgatillo. El saudgatillo o el donquai, es muy importante tener en cuenta que un fitoestrógeno, como los de la soja, por ejemplo, ocupa los receptores celulares para los estrógenos, pero los activan unas 1000 veces menos. Cuando hay molestias por un exceso de estrógenos, y es el caso de aquellas mujeres que tienen esa especial emotividad previa al ciclo, o también tienen un síntoma que es el dolor lumbar, que desaparece cuando viene la menstruación, porque se descarga el útero y entonces pesa menos y tira menos de esa zona lumbar, porque el útero y la zona lumbar y el sacro tienen relaciones ligamentosas, obviamente, los órganos no están colgando en la cavidad abdominal. Este exceso de estrógenos generalmente corresponden o son la consecuencia de una dificultad hepática para desintoxicar o para desactivar, mejor dicho, estos estrógenos. Cuando esto sucede, también tenemos que pensar en el hígado. Y ahí hablaremos posteriormente de un producto que se llama Toxirit, que muchos de vosotros ya conocéis. Otro síntoma de que los estrógenos están en exceso y condicionan la capacidad de desintoxicar del hígado es la aparición de acné o de granos, ¿sí?, en la cara de la mujer, sobre todo en la zona de la barbilla, que es la zona que refleja en la cara de esta zona genital, en la barbilla o también en la mandíbula. Bueno, creo que además semillas de onagra y vitamina E, la vitamina de la fertilidad, son claves para aportar ácidos grasos, bien, que son la materia prima para hacer los esteroides sexuales y otras hormonas, pero en este caso nos interesan los esteroides sexuales. Como veis, es muy importante el conocer la fisiología para entender las formulaciones. Muchos de estos ingredientes tienen como objetivo mejorar la circulación, mejorar la oxigenación, trabajar a nivel o tener una acción antiinflamatoria, que luego podríamos potenciar, en este caso, con un producto que se llama Keos Low Inflammation, del cual hablaremos más adelante. Metaclim, este nuevo producto, tiene que ver o tiene como objetivo aumentar el metabolismo de base. Tiene como objetivo aumentar el metabolismo de base para contrarrestar durante el climaterio, durante la fase perimenopáusica y menopáusica, esa disminución del metabolismo de base por disminución de la eficiencia de las hormonas tiroideas principalmente, pero no solo, y que condiciona muchas veces un aumento de peso. Este producto también lo podremos utilizar, como veremos, para controlar los deseos irrefrenables de comer, pero luego lo veremos esto y en combinación con qué. Metaclim también lo hemos utilizado con éxito para aquellas situaciones en las cuales el metabolismo basal disminuye y condiciona un aumento de peso. Por ejemplo, cuando dejamos de fumar. Dejar de fumar muchas veces
condiciona un aumento de peso. No aumenta, fumar no adelgaza, pero fumar sí que aumenta el metabolismo de base. Entonces, cuando la persona está muy acostumbrada a tener un estímulo 10, 15, 20 veces al día que aumenta su nivel de estrés, por decirlo de alguna manera, y su metabolismo de base reacciona aumentando, al dejar de tener ese estímulo, su metabolismo puede bajar mucho y por eso generalmente se aumenta de peso. Metaclean sirve para esto. Osteogeos funcional es uno de los productos principales de nuestra dieta. Osteogeos funcional es una de las estrategias alcalinizantes que tenemos en GEOS. La clave de osteogeos es la formación de hueso, pero no como bueno, sí, sería para luchar contra o enfrentarse a o apoyar un proceso osteoporótico, pero también para favorecer una remineralización ósea, por ejemplo. Esto será importante en una fractura, pero también en situaciones de acidificación del medio. Osteogeos es un remineralizante. No es solo alcalinizante, sino que aporta sales y por tanto carbonatos y fosfatos que van a ayudar a contrarrestar el exceso de cargas positivas de H+ que condicionan la acidez metabólica. Por eso, para nosotros, osteogeos es el remedio de base cuando en un mineralograma vemos, por ejemplo, calcio y estroncio altos a la vez. Esto es un capítulo aparte, por decir de alguna manera. Vemos que en su formulación, aparte del calcio, está el cobre, que son claves para la formación de tejido conjuntivo, pero además hay remedios, hierbas, que tienen un factor drenante, pero también remineralizante, como la cola de caballo o el bambú principalmente. Además de otros ingredientes que tienen que ver directa o indirectamente con el metabolismo del calcio y con el metabolismo óseo. Somavis es un producto del cual volveremos a hablar cuando hablemos del sistema digestivo. Somavis es un remedio que tiene como objetivo equilibrar el tubo digestivo en aquellas situaciones en las cuales se ve afectado por estrés. Por ejemplo, tengo un examen y me da diarrea. Esa situación es bastante frecuente. También nos va a ayudar a situaciones en las cuales, o cuadros clínicos más potentes. Obviamente no como remedio único, pero sí que va a ser de gran ayuda en situaciones como colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, en las cuales el problema o la disfunción a nivel intestinal es extraordinaria, va más allá de la disfunción de hecho, pero si son cuadros clínicos que siempre o muchísimas veces están relacionados con situaciones o con mala gestión del estrés. ¿Sí? No voy a decir que sea una somatización, ¿sí? Porque eso, desde mi punto de vista, hace parecer que se somatiza solo en ese caso. Para mí, cualquier cuadro clínico es una somatización, es la expresión a nivel físico de una vivencia, de una situación vivida en un modo o en otro. Por lo tanto, cualquier dolor, cualquier disfunción, cualquier enfermedad es una somatización, pero tenemos que quitar el estigma de somatizar igual a incapacidad de gestionar las emociones, que es como muchas veces se entiende el concepto de somatizar. Somavis, además, es un remedio de naturaleza caliente. Fijaros, lleva cúrcuma, lleva jengibre, lleva boswellia, ¿bien? Lleva bayas de acai, goji. Es un remedio caliente que muchas veces nos va a ayudar
en situaciones de hipocloridria. La hipocloridria, de la cual hablaremos más específicamente cuando hablemos de la terapia de las 4R y de los remedios con ayuda para el sistema digestivo. La hipocloridria es una situación en la cual la persona sufre como consecuencia de un cuadro energéticamente de frío en el estómago. En medicina funcional o en fisiología sería un estómago que no produce suficiente ácido clorhídrico durante la digestión y que provoca síntomas como se me hincha la barriga justo después de comer, una ensalada me sienta mal o fruta cruda me sienta mal. O sea, es decir, provocan o producen que se me hinche la barriga, especialmente si los tomo de noche y otros síntomas que veremos más adelante. Somavis es un remedio ideal para esas situaciones, especialmente cuando hay asociado un cuadro de estrés emocional. Serblend es un producto que tiene como objetivo conseguir que el sueño sea un proceso reparador. Dormir bien implica meterte en la cama y no tardar mucho en conciliar el sueño, no despertarte durante la noche y, sobre todo, despertarte descansado si has dormido al menos 6 horas, que vienen a ser 4 ciclos de sueño. Fijaros que la mayoría de gente, o en este capítulo del insomnio, podemos diferenciar dos tipos de insomnio, principalmente. Se llaman insomnio de tipo 1, quiere decir que son personas o es la situación en la cual a la persona le cuesta conciliar el sueño, se mete en la cama y le da vueltas a la cabeza a una idea o así, y eso le agita y no le permite conciliar el sueño. Esa situación generalmente se asocia con un exceso de reflexión. Esa situación de insomnio de primer grado se relaciona generalmente con vasopáncreas energéticamente. A nivel fisiológico se relaciona con la digestión. Por lo tanto, la primera medida para resolver un insomnio de primera intención sería controlar la cena y hacer que la cena sea, por ejemplo, una cena fácil de digerir, sea una verdura cocinada con una proteína de alto valor biológico fácil de digerir, sea huevo, sea pescado principalmente. Esta sería la idea. Luego te apoyas con Serblend, pero ahí seguramente habría que ver si están implicados mecanismos de insulinoresistencia. En el insomnio de tipo 2, que es aquel en el cual la persona puede conciliar más o menos bien el sueño rápidamente, pero luego se despierta. Aquí podríamos diferenciar fundamentalmente dos tipos. Uno, el clásico, me despierto entre la 1 y las 4 de la mañana. Desde nuestro punto de vista, pero no solo desde nuestro punto de vista, esa situación expresa una dificultad hepática para desintoxicar. Entonces, el remedio de elección será un desintoxicador hepático. En nuestro caso se llama Toxirrit. Me despierto entre la 1 y las 4 de la mañana. Otra situación clásica en el insomnio de segundo tipo es me despierto varias veces. A veces te dicen que se consiguen dormir rápidamente, por eso se pueden despertar varias veces, otras veces se despiertan y ya no se pueden dormir. Cuando se despiertan repetidas veces, generalmente eso expresa una dificultad tiroidea. Por lo tanto, ahí habría que valorar la función tiroidea o trabajar a nivel de tiroides. En nuestro caso eso se llama tireoides principalmente, luego lo veremos. Hay otra manera de dormir mal, que es puedes conciliar el sueño perfectamente y puedes no despertarte durante la noche, pero me despierto cansado.
cuando me despierto cansado o rígido o me cuesta mucho levantarme de la cama, eso puede expresar dos situaciones. Una, esa situación de rigidez a nivel de las articulaciones que desaparece con una ducha caliente o bien desaparece con el movimiento rápidamente, generalmente expresa acidez metabólica. El cuerpo durante la noche acumula ácido. Si hay un exceso de ácido o una dificultad para eliminar esa acidez, por la mañana la persona nota que sus tejidos blancos, principalmente ligamentos, cartílagos, tendones, ¿sí? Son blancos porque tienen menos sangre, por lo tanto tienen más dificultad para oxigenarse, pero también para eliminar toxinas, entre ellas residuo ácido. Se sienten rígidos o se perciben como rígidos. Cuando se mueven, se activa un poco más la circulación y desaparece esa sensación de rigidez. Esa situación expresa un exceso de acidez metabólica. Ahí tendríamos que trabajar con osteogueos, por ejemplo, osteogueos funcional. También te puedes sentir simplemente cansado por la mañana o que te cueste mucho activarte por la mañana. Generalmente esa situación expresa una insuficiencia suprarrenal, le cuesta activarse a las suprarrenales para poner a la persona para poner la persona en marcha. Ahí necesitaríamos buscar un tónico suprarrenal tipo, no sé, Adrenal Plus o Mycotin Energy, por ejemplo. Y se me ocurría otra manera. No, pienso que no. Muy bien. Entonces, si a mí me cuesta conciliar el sueño, primero, controlar la cena. Segundo, buscar un producto para mejorar la insulinoresistencia y ser blend. Si me despierto, me duermo rápido, pero me despierto entre la 1 y las 4 de la mañana. Un estímulo hepático, Toxirrit y Serblend. Si me despierto repetidas veces durante la noche, tiroides, Tiriocel por la mañana y a mediodía, Serblend por la noche. Me despierto rígido por la mañana, rígido entre comillas, osteogueos y Serblend por la noche. Que sería, osteogueos sería bicarbonato también, por ejemplo. O bien me cuesta despertarme por la noche, por la mañana. Me despierto, pero me cuesta activarme. Un estímulo suprarrenal, Adrenal Plus, Mycotin Energy por la mañana y Serblend por la noche. Habría otra circunstancia que implica dormir mal. Ahora me he acordado, yo es que cada día me despierto a las 5:45 o a las 6:32. Se dicen la hora y el minuto. Esa situación expresa generalmente un exceso de estrés, un exceso de los niveles circulantes de cortisol, que llegado a un momento del día, del día, de la noche, generalmente de madrugada, son ya suficientes para determinar despertarse. En ese caso, la solución va a ser el magnesio. Veremos cuando hablemos del magnesio, cómo el magnesio que controla la función suprarrenal, relajando la función suprarrenal. Entonces, en esos casos, a Serblend añadiríamos el magnesio. Tribulus es un producto a base de tribulus, de maca, de kudzu y de cardíaca. Tribulus es un extracto vegetal que favorece la producción de testosterona y la maca también. Tribulus es un tónico suprarrenal cuando la debilidad, o especialmente indicado cuando la debilidad se expresa a nivel sexual, sobre todo. Impotencia, frigidez, falta de líbido. Y a continuación veremos cómo podemos combinar Tribulus con otros remedios para ayudar a mejorar los niveles de testosterona, tanto en hombres como en mujeres. Su indicación principal es el cansancio que se expresa con una bajada de la libido.
Los remedios líderes, dijéramos, de esta línea hormética son osteogueos, seguramente, y estos dos que vemos aquí en pantalla, trigueos hipo y trigueos hiper. Trigueos hipo y trigueos hiper están diseñados, están pensados para regular los biorritmos. Trigueos hipo tiene una serie de ingredientes y de cofactores que tienen como función o como objetivo activar el sistema neurovegetativo simpático, mientras que trigueos hiper tiene como objetivo de su fórmula activar el sistema parasimpático. Estos dos productos están pensados para tomarse juntos. Trigueos hipo por la mañana, trigueos hiper por la noche. Trigueos hiper, igual que pasaba con Serblend, tiene melatonina, pero fijaros, para que os deis cuenta de la cantidad. Generalmente se suelen recomendar hasta 3 y 4 miligramos de melatonina para conseguir ayudar al sueño. En trigueos hiper o antes en Serblend hay 1 miligramo, pero este miligramo corresponde, como vemos arriba, a 5 comprimidos, que es lo que os decía antes. Por lo tanto, cada comprimido lleva 200 miligramos de melatonina solo, ¿vale? Estamos hablando de la línea hormética y todos sus ingredientes están incluidos en dosis hormética, es decir, dosis que pretenden estimular la función y no sustituir la función. Pretenden favorecer la sensibilidad celular por esos principios activos y actuar como verdaderos reguladores, no como moduladores o activadores de una determinada función, como sucede cuando aumentamos o damos gran cantidad de principio activo. Generalmente, trigueos hipo se da por la mañana, trigueos hiper se da por la noche, pero hay una situación clásica y es que yo con la melatonina duermo peor o no me ayuda a dormir. Generalmente esa situación expresa un switch, un cambio en la curva cortisol-melatonina. Generalmente el cortisol aumenta a partir de las 3 de la mañana, teniendo un pico máximo a las 12 de mediodía. A partir de aquí empieza a bajar y la melatonina funciona al revés. Por la mañana está en su nivel mínimo y por la noche, hacia las 12 de la noche, está en su nivel máximo. Esta alternancia de estas dos hormonas hace que la persona adapte sus biorritmos a la luz solar o al revés, es decir, la producción de cortisol se activa con la luz, la producción de melatonina se activa con la oscuridad. Por eso, cuando se produce una inversión de esta curva, o bien cuando los niveles de cortisol son estables toda la noche, todo el día, bien, esto lo podemos ver en una analítica, en una curva de cortisol-melatonina que se puede hacer en sangre, se puede hacer en saliva. Hay que hacer 2 mediciones, una a primera hora de la mañana, otra por la tarde, a las 8 de la mañana y a las 8 de la tarde generalmente. Así se puede poner en evidencia. Pero una manera o una prueba indirecta de esto son aquellos casos en los cuales al dar la melatonina por la noche la persona duerme peor, ¿sí? O no le hace efecto, incluso, también podría servir. En ese caso sospechamos que hay una inversión de los ciclos circadianos. ¿Qué hacemos en ese caso? Utilizamos trigueos hipo y trigueos hiper para reajustar ese reloj biológico. Consideramos que normalmente tomaremos trigueos hipo, el activador, por la mañana a las 8 y trigueos hiper por la noche, 1 o 2 horas antes de irnos a dormir. Consideramos las 22 horas. Les daremos la vuelta y empezaremos a tomar por 3 días trigueos hiper por la mañana y trigueos hipo por la noche, como vemos en la diapositiva.
y cada 3 días vamos juntándolos. Llega un punto en el cual damos la vuelta, ¿sí? Y empezamos a tomar tríos hiper ya por la tarde, a las 4, a las 6, a las 8 y a las 22 horas. Y el trío hipo lo vamos poniendo en su sitio, por decir de alguna manera. Este proceso consigue, muchas veces, equilibrar el reloj biológico de la persona. Cuando el reloj biológico de la persona está equilibrado, todos los ejes hormonales tienen la opción de funcionar. Recordemos que la glándula que recibe el estímulo de la luz es la epífisis. Y a partir de aquí se desencadenan todos o se activan todos los ejes hormonales. Si hay una desregulación epifisaria, si hay una alteración de los biorritmos, todos los ejes hormonales tienen dificultad para funcionar bien, por lo tanto, mala regulación de la insulina y por lo tanto, desequilibrios alimenticios. Hay un desequilibrio neurovegetativo y por lo tanto complicaciones o fácilmente debilidad a nivel inmunitario. Acordaros, cuando queremos hacer verdadera prevención, si nos preguntan sobre el sistema inmunitario, la primera pregunta que tenemos que hacer es ¿cómo estás durmiendo? Si la persona duerme bien, esa es una base ideal para que el sistema inmunitario funcione bien. Porque si no dormir bien expresa desequilibrio a nivel neurovegetativo, que se va a traducir antes o después en un desequilibrio hormonal, que antes o después se va a traducir o se va a expresar como un desequilibrio inmunitario. Por lo tanto, la regulación de los biorritmos es fundamental, porque sobre esa correcto equilibrio neurovegetativo va a haber sobre ese correcto equilibrio de los biorritmos va a haber la posibilidad de un correcto equilibrio neurovegetativo que va a favorecer un correcto equilibrio hormonal y que va a favorecer un correcto equilibrio inmunitario. Dormir bien es la clave de la prevención. Por todo esto que acabo de decir. Cuando hablaba antes del tribulus, pero hablo a continuación, no pasa nada. ¿Veis? Tribulus funcional, como os he dicho, es un remedio clave para la libido, tanto en hombres como en mujeres. Recordemos que tiene tribulus principalmente, que actúa principalmente en hombres, y maca, que actúa principalmente en mujeres, aunque verdaderamente los dos remedios se utilizan para los dos sexos, por decirlo de alguna manera. Pero tribulus va a trabajar sobre la parte bioquímica de la libido. Aunque todos sabemos que la libido también tiene un componente emocional muy potente, o un componente mental. Por eso, combinar tribulus funcional con Nutrimentis F en caso de mujeres o con Nutrimentis M en caso de hombres, que son los reguladores del aspecto, por decirlo de alguna manera, emocional de la energía femenina, el F, y de la energía masculina, el M, es una combinación extraordinaria para aumentar la libido. La libido es un aspecto que se considera muy pocas veces en consulta. Es un aspecto fundamental. Así como de levantarse descansado es garantía de haber dormido bien, una libido equilibrada, ¿sí?, es la expresión de un sistema, de un eje hormonal, hipotálamo, hipófisis, gónada, tanto en hombres como en mujeres, pero sobre todo en mujeres, equilibrado. Si una mujer tiene la libido bien, ni en exceso ni en defecto, esa situación expresa un correcto equilibrio hormonal. Hoy en día, más del 60 o 70% de las mujeres tienen la libido baja, habitualmente, y se le da poquísima importancia a eso. Hasta tal punto llega esto que en situaciones de infertilidad, cuando te vienen a consultar, yo la primera pregunta que hago es ¿cómo está la libido? La segunda es si tienes relaciones.
¿sí? Porque muchísimas veces de las que cabría pensar, ¿sí? O cabría esperar, no hay líbido y no hay relaciones sexuales, pero para la persona es un problema el no tener descendencia. Y eso nos tiene que hacer reflexionar un poquitín. Si no hay líbido, expresa que la persona, que en ese caso la mujer, no está atravesando una fase buena para concebir. Sí, y esto se puede argumentar desde diferentes puntos de vista, pero simplemente esta reflexión ya hace que sea lógico. Es decir, tener deseo sexual expresa muchísimas cosas. La pérdida de la libido en hombres es muchísimo menos frecuente, pero la pérdida de la libido en hombres es un síntoma mucho mayor o de mayor entidad que la pérdida de libido en las mujeres. La pérdida de libido en un hombre es, entre comillas, la antesala de una depresión. Es un síntoma mayor, es una bandera roja, mucho más roja que cuando le sucede a una mujer. Esta combinación es extraordinaria para esto. Incluso muchas veces Nutrimentis M o Nutrimentis F en dosis activadoras, es decir, 50 gotas el día de autos, cuando la persona tenga plan, entre comillas, como les digo yo, funciona espectacular para quitar esos bloqueos emocionales que muchas veces condicionan una falta de deseo sexual. Serblend, que es un estímulo serotoninérgico, y Metaclim, bien, en combinación, son una combinación que nos ayuda a no comer compulsivamente. En este caso, habría que buscar el momento en el cual la persona come compulsivamente, que fundamentalmente es de dos maneras, ¿sí? Una manera de comer compulsivamente es: yo necesito comer a las 11 más o menos de la mañana y a las 5 de la tarde, más o menos. Ahí esa situación expresa una mala regulación de los azúcares. Por eso la gente que come a esas horas o que tiende a picar a esas horas, generalmente lo que va a picar va a ser dulce. Bien, en ese caso, Serblend y Metacrim podrían ser combinados, por ejemplo, con cromo. Y el cromo va a compensar estupendamente. Pero Serblend y Metaclim van a ayudar a bajar ese deseo de comer compulsivamente. Metaclim, porque activa el metabolismo de base y por lo tanto favorece la movilización de reservas de energía en forma de grasa para mantener estables los niveles de glucosa en sangre. Y Serblend, porque por ser un estímulo serotoninérgico va a favorecer la producción de serotonina, bien, y eso va a ayudar a que la persona tenga recompensa sin comer. Luego veremos otra utilidad de Serblend a nivel digestivo. Cuando queremos regular biorritmos, hemos explicado la secuencia de trigueos-hiper, trigueos-hipo. Si vemos que trigueos-hiper y trigueos-hipo no son suficientes para regular los biorritmos, podemos potenciar trigueos-hiper con Serblend por la noche y trigueos-hipo con Tribulus por la mañana. De este modo, vamos a tener un sobreestímulo simpático-tónico o parasimpático-tónico que nos va a ayudar a regular biorritmos. Esto siempre, una vez ya trigueos-hipo está por la mañana y trigueos-hiper está por la noche, si hemos tenido que hacer la secuencia que hemos visto anteriormente para regular biorritmos. Antes de acabar, quiero hablar de Serblend. Serblend, como he dicho, es un estímulo serotoninérgico. Sabemos que la serotonina
es el neurotransmisor del bienestar y que en casos de depresión, generalmente, los niveles de serotonina circulantes son bajos. Pero también sabemos o tenemos que saber que solo el 5% de la serotonina se encuentra a nivel cerebral y el 95% restante se encuentra entre circulando y a nivel intestinal. La flora intestinal tiene como competencia también favorecer la producción de serotonina. La serotonina tenemos que saber que es el neurotransmisor que utiliza la musculatura intestinal para hacer avanzar el bolo. Por lo tanto, hay un cuadro clásico de estreñimiento, que es el estreñimiento en forma de caca de cabra. ¿Sí? El estreñimiento en forma de caca de cabra expresa un déficit de serotonina. Por eso, cuando tengáis un paciente que os comente esa situación, podéis preguntarle cómo duerme y veréis que no descansa bien. Podéis preguntarle cómo es su estado de ánimo y veréis que su estado de ánimo no está bien. En estos casos, Cerblen puede apoyar a la estrategia digestiva para favorecer la resolución del estreñimiento. Primero de todo, beber agua, ¿sí? Porque si en el mar no hubiera agua, los barcos no se moverían, que dicen en medicina china. Podemos aumentar fibra, podemos aumentar flora intestinal, podemos regular estómago, podemos trabajar a nivel hepático, podemos trabajar a nivel linfático, luego lo veremos, las diferentes estrategias para trabajar a nivel circulatorio en el capítulo de la terapia de las 4R, pero Cerblen también puede ser una ayuda clave para un estreñimiento en forma de caca de cabra. Bien, muy bien. Pues ahora, si tenéis alguna pregunta o algunas preguntas, sería el momento de hacerlo. Jesús, creo que has dicho que había dos tipos de comer compulsivamente en cuanto a dos horarios, los que comen a las 5 y creo que te ha faltado la segunda opción. Me ha faltado el segundo, sí señor. La segunda manera de comer compulsivamente es cuando se va el sol, ¿vale? A partir de las 6, 7 de la tarde. Esa gente expresa un agotamiento suprarrenal. Bien. Esa gente come tendencialmente salado, pero da igual, puedes comer salado y dulce, pero buscan sodio por el agotamiento suprarrenal. ¿Sí? El extremo son los que se levantan por la noche a comer. Entonces, ahí a Metaclim y Cerblen habría que añadir un tónico suprarrenal, Adrenoplus, Micotudin Energy, una cosa así. Y favorecer una vida como más calma, porque igual que para regular insulinoresistencia podemos hablar de suplementos los que queramos, pero también tenemos que tener en cuenta que si el ritmo de vida de la persona es demasiado excesivo, por decirlo de alguna manera, eso supone una fuente o la causa de agotamiento suprarrenal que luego va a condicionar nuestra manera de comer. ¿Sí? O sea que si tú trabajas 15 horas al día y comes compulsivamente y vienes a verme porque quieres adelgazar, yo te tengo que orientar hacia que trabajes menos horas, si no estás fastidiado. Ahí el magnesio nos va a ayudar muchísimo muchas veces, cuando hay una hiperactividad suprarrenal extraordinaria. Pero bueno, por eso el magnesio también es una ayuda para regular suprarrenales, pero también la manera de comer, porque es un sedante.